Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Carlos Gallo, un compañero referente del ANSES acá en la provincia de Mendoza, que nos va a hablar de nuestro régimen previsional de nuestra provincia. Somos una provincia transferida, que explicó muy bien Rodrigo, cuando una provincia tiene el régimen en la provincia. Nosotros somos una provincia transferida y vamos a dejarlos a Carlos para que nos explique qué pasa con nuestro régimen previsional para poder hacer este paralelismo con lo que habló Rodrigo. Karina, muchas gracias. Bueno, ya habiendo tomado un poco lo que explicó Rodrigo con respecto a la caja de Santa Fe, digamos, donde no ha sido transferida, y como bien decía Karina, para establecer esa diferencia en la provincia de Mendoza, esa caja fue transferida en el año 94 al ANSES, así que el encargado de administrar, digamos, el régimen jubilatorio docente en nuestra provincia, en algunas otras provincias hermanas como San Juan o San Luis también es igual que en Mendoza. Vamos a tratar de explicar un poco cómo funciona. La idea es tener en claro cómo funciona para saber, como bien decía Karina, cuál es la disputa también y la discusión que se da, cómo poder enfrentarlo, y como decía Rodrigo, esto en la calle, en las escuelas y en todos los territorios donde se puedan dar estas batallas para defender el sistema público, solidario, de reparto, administrado por el Estado, y entender un poco que también hay que defender al ANSES y al sistema previsional de una manera integral, fuera de lo que es el régimen docente en particular. Primero, bueno, nosotros tenemos el régimen general, digamos, en Argentina. Hoy en día está en discusión también, ¿no? Las mujeres se jubilan a los 60 años de edad, los varones a los 65 años de edad, y con 30 años de aporte. Para hacer el cálculo se utilizan los últimos 120 remuneraciones, los últimos 120 haberes, dentro de los cuales, por ejemplo, están los celadores, digamos. Y en Argentina tenemos regímenes, muchos regímenes, tanto diferenciales como especiales. El régimen docente es un régimen especial. Los regímenes diferenciales, les leo, alcanzan a determinadas actividades que, por las condiciones propias de realización y por el esfuerzo que demandan, generan un deterioro significativo de la salud de las trabajadoras. Forman parte del sistema previsional, es decir, que tienen iguales condiciones en cuanto al tipo de beneficio, monto del haber y movilidad del régimen general, excepto lo que respecta a los requisitos de edad y años de servicio. Por ejemplo, estos regímenes diferenciales, una vez que se jubilan, se actualizan por la misma movilidad jubilatoria del régimen general y no por una movilidad particular como sí tienen los docentes, con el índice de actualización que es en base al RIPDOC, remuneración imponible promedio de los docentes, digamos, ¿no? Un promedio de la paritaria docente nacional. Y estos regímenes especiales, a diferencia de los diferenciales, exceden el marco legal del régimen general del sistema previsional y se regulan con leyes específicas. Se fundamentan en el tipo de desempeño de la tarea, considerada particularmente relevante para la comunidad, ya sea por las características de la actividad o de las personas que la realizan. Reconocen en general estos regímenes especiales condiciones más ventajosas para el otorgamiento de las prestaciones en términos de edad y años de servicio. También tienen un cálculo distinto del haber inicial, también lo saben ustedes, que se calcula en base al último año, digamos, y el 82%. Bueno, y después, por supuesto, la movilidad de las prestaciones. Establecer primero esa diferencia entre el régimen general y los regímenes especiales. Yo decía que estaba en discusión la edad jubilatoria en el régimen general, al menos han comenzado a instalar desde el gobierno nacional el debate. Primero se habló de aumentar la edad tanto en varones como mujeres, y después de subir en 5 años e igualar a varones y mujeres en 65 años en el régimen general. Y como también dentro de esas discusiones también han comenzado a instalar el estudio de los regímenes especiales, digamos, ¿no? Empezar a pormenorizar y poder puntualizar algunos regímenes y analizar el cambio en alguna de las características. Yo primero, con la honestidad que corresponde, lo primero que yo puedo decir es que hay que estar muy atentos a esto, porque yo voy a salir un poco del régimen docente, pero
Hay regímenes como por ejemplo el de camioneros, digamos, ¿no? Manejo de transporte, de carga, o del transporte público de pasajeros, que son regímenes que tienen muchísimos años y tienen condiciones más ventajosas, y que la realidad es que han cambiado las condiciones laborales de esos sectores. Los regímenes especiales y diferenciales también toman en cuenta al momento de regularlo lo que se llama envejecimiento prematuro. Hay algunos regímenes, el último que hemos tenido y que es muy importante para nosotros es el de viñateros. Un viñatero, por las características en las cuales se enfrenta en la labor cotidiana, tiene un envejecimiento prematuro, y lo que yo les refería con respecto a los camioneros, por ejemplo, los colectiveros, las condiciones de una persona que manejaba un colectivo hace 50 años, por ejemplo, con calles de tierra, con amortiguadores que eran distintos, digamos, hoy en día muchos colectivos tienen calefacción, entonces han cambiado las condiciones y siempre son pasibles de análisis, digamos, los regímenes. Y por supuesto que el sistema previsional argentino, creo que acá lo importante es entender cómo funciona. Algo explicó Rodrigo y yo voy a tratar de profundizar en esto, que es un sistema de reparto. Existen dos sistemas, digamos, ¿no? El de capitalización, nosotros tenemos una experiencia en Argentina cercana y hemos vivido los dos sistemas. El sistema de capitalización, que fueron las AFJP, es un sistema similar a lo que sería una caja de ahorro forzada, digamos, ¿no? El Estado lo regula con la ley, que es la ley que nos sigue regulando en el régimen general, que es la 24241, pero de alguna manera obliga a que tanto el trabajador como el empleador destine el dinero a una, como si fuera una caja de ahorro, digamos, a una AFJP. Esos genios de la banca mundial, que son los dueños de las AFJP, recordemos que en Argentina cada AFJP, Siembra, Orígenes y demás, eran de algún banco, digamos, ¿no? Entonces, bueno, como ellos son unos genios y son buenos, por otro lado, invierten el dinero que yo voy aportando, ese dinero va generando renta, y cuando yo llego a la edad jubilatoria, me jubilo con una jubilación muy buena y comienzo a recuperar el dinero invertido. Ese es el sistema de capitalización. Bueno, fue reemplazado ya hace varios años en Argentina volvimos a un sistema de reparto. Y el sistema de reparto, en nuestro caso, es un sistema de reparto asistido. Ahí les pido si me pueden poner la segunda placa de los principios de la seguridad social. La siguiente, por favor. Bueno, nuestro sistema de reparto es un sistema público administrado por el Estado, y de reparto, que significa que quienes estamos aportando hoy en día, quienes trabajamos, actualmente hoy en día estamos aportando para quienes ya están jubilados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, como primer punto, en esto de lo que yo aporté mientras estaba en actividad. Sí, es verdad que es un sistema contributivo que promueve nuestro sistema, que todos aportemos con nuestros aportes y contribuciones como trabajadores registrados, pero nadie acá en Argentina está cobrando lo que ahorró. Ese dinero no está más. El dinero que están cobrando hoy en día, en parte, es a partir de lo que estamos aportando quienes tenemos un trabajo registrado. Por supuesto que esta contributividad la tenemos que promover, y lo que se espera es que cada vez, por supuesto, haya más cantidad de trabajo y de trabajo registrado, como corresponde, para que le dé más sustentabilidad al sistema, los aportes y contribuciones de los trabajadores registrados. Esos son los principios de seguridad social que están ahí. No vamos a profundizar demasiado, porque si no vamos a hablar durante horas, pero sí me parece que es importante el término de la solidaridad dentro del sistema previsional. Y les voy a contar un poco y les voy a leer. La solidaridad es parte de la interdependencia de los miembros de una sociedad, en virtud de la cual todos y todas prestan su colaboración al bien común, aportando los medios, aportes, contribuciones e impuestos necesarios para financiar colectivamente el pago de prestaciones. Hay dos tipos de solidaridad. Intrageneracional, tiene lugar entre personas de una misma generación y mejora la redistribución progresiva del ingreso. Es la solidaridad de las personas que están sanas hacia las que están enfermas. Recordemos también que hay personas hoy en día que cobran una prestación, una pensión por discapacidad, por ejemplo. Y en muchos casos, o en algunos casos, esas personas
no tienen ni 18 años, por ahí tienen 1 año o 2 años de edad. Por lo tanto, nunca existió el aporte o la contribución como trabajador de esa persona para poder estar cobrando la prestación. Así que ahí estamos hablando de la solidaridad intrageneracional. También sucede con un trabajador que comenzó a los 18 años a trabajar y tal vez a los 19 ya tiene una incapacidad que no le permite realizar el trabajo y ya comienza a cobrar lo que se llama retiro transitorio por invalidez, que es una jubilación anticipada, vendría a ser, por haber quedado incapacitado mientras estaba trabajando. Bueno, la intrageneracional también aportan quienes tienen empleo, para quienes están desempleados. Las personas aportan las personas y familias que no tienen hijos hacia las que sí tienen hijos a cargo, y aquellas personas de mayores ingresos hacia quienes tienen menores recursos. Y la intergeneracional se da entre personas de diferentes generaciones. Es la solidaridad de quienes están en actividad hacia quienes ya se han retirado de la actividad laboral, como ocurre en el régimen previsional de reparto, cuyas prestaciones definidas guardan proporcionalidad entre lo que se aporta en actividad y lo que se recibe una vez que la persona se ha jubilado o pensionado. Así que bueno, es imprescindible para que pongamos en su lugar la discusión, porque cuando intentamos defender al sistema previsional, muchas veces caemos en algunos discursos hegemónicos o de quienes utilizamos herramientas de quienes quieren volver a un sistema de capitalización. Así que por ahí estamos cayendo en una trampa. ¿Cómo se financia el sistema previsional? Ahí les pido la siguiente placa, fuentes del financiamiento, y acá van a ver que así rápidamente aparece arriba aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Ya vamos a ver un poco más puntualizado cuántos fueron, más o menos cómo está compuesto esto, digamos, ¿no? En base al 100% de la recaudación de ANSES, cuánto viene de cada uno de los impuestos, pero hoy en día se está financiando de esta manera: el 100% de aportes y contribuciones de los trabajadores registrados, bueno, una parte del componente impositivo, por supuesto, del monotributo, impuesto a los cigarrillos. O sea, quienes están jubilados hoy en día están cobrando una parte de su jubilación, es una parte de lo que pagan los impuestos o cada persona que va a comprar cigarrillos. Impuesto a los combustibles, eso también es una discusión muy importante, porque también en general cuando asume un gobierno, siempre es la salida fácil también, y hoy en día más aún, es bajar impuestos. Me acuerdo cuando se comienza a discutir durante este gobierno el subsidio a los transportes públicos. Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, dijo, bueno, eliminan el impuesto a los combustibles. Bueno, estamos desfinanciando el sistema previsional. Siempre se habla de la eliminación de impuestos como una solución, pero también muchas veces tenemos que pensar qué están financiando esos impuestos y cómo termina impactando. Después, cuando no alcanza el dinero para las jubilaciones y bajo esa excusa bajan las jubilaciones o establecen una movilidad a la baja o quieren intentar aumentar la edad jubilatoria, también es en base al desfinanciamiento que vamos a ver hoy en día, que es muy importante también. Bueno, impuesto a los débitos y créditos bancarios, una parte del IVA. Acá podemos hablar de que cuando dicen quien cobra una jubilación y nunca aportó, bueno, diría que no existe en Argentina persona que no haya aportado al sistema previsional, porque quien no tiene un trabajo registrado incluso aporta con el IVA, y más aún un jubilado. O sea, el jubilado sigue aportando al sistema previsional, porque cuando agarra sus ingresos, más aún los jubilados que en general utilizan el 100% de sus ingresos para el consumo, distinto con algunos otros sectores de la sociedad que alguna parte la pueden ahorrar o la pueden destinar incluso para hacer vacaciones fuera del país. Bueno, en general el 100% de lo invertido en el sistema previsional se vuelve a volcar al consumo, por lo tanto financia al mismo sistema a través del IVA. En la siguiente placa vamos a ver cómo ha ido evolucionando en los últimos años esto, y ahí van a poder ver que en azul, del año 2018 al 2023 hemos puesto en este gráfico, aportes y contribuciones ha rondado entre el 52 y el 58% del 100% de lo que recauda ANSES. Así que aportes y contribuciones, para que tengamos en cuenta, es más o menos la mitad
¿no? Ha caído, ahora vamos a ver también algunos gráficos en donde ha caído. El IVA, bueno, también ha rondado entre el 8 y el 10%. Débitos y créditos bancarios son entre el 18% y el 22%, y vamos a ver ahí uno de los ítems que se ha incorporado en los últimos años, porque está desde el año 2020, que es el impuesto país. También tenerlo en cuenta, porque fue en el año 2020 un 2% del 100% de los ingresos del ANSES, y en el año 2023 ha sido un 5%. Este último año ha sido, viene siendo mucho más. No tenemos los datos oficiales, todos estos datos que yo les estoy mostrando son datos oficiales, y ha llegado un 5%, así que también, como una de las últimas noticias, la baja del impuesto país, que se prevé para el mes de septiembre, y que en el mediano plazo querrían eliminarlo. Bueno, estamos hablando de un problema para nuestro sistema previsional. Con respecto al financiamiento, digamos, a la recaudación en este año, viene cayendo la recaudación. También viene bajando considerablemente los gastos del ANSES, digamos, ¿no? Ha habido un recorte en las prestaciones de la seguridad social, así que ahí estamos viendo también un desfinanciamiento. Les pido si me pasan dos placas directamente, salteamos gastos y recaudación. Ahí se alcanzan a ver cómo están los ingresos durante este año. Estos son es el análisis en millones de pesos corriente y variación nominal y real interanual julio del 2024, o sea que es comparación interanual julio 2024 comparado con julio de 2023, y fuera de la caída de recaudación en general, los ingresos en un 4,09%, acá estamos hablando de todos los tributos, no solo los que afectan al ANSES, pero si se fijan, IVA, el primero que aparece debajo de tributarios es IVA neto de reintegros, ha caído un 12% la recaudación. Aportes y contribuciones a la seguridad social, eso es de los trabajadores registrados, ha caído un 8%. Débitos y créditos, que lo comentábamos recién, ha caído un 6%. Así que junto con otros tributos vemos cómo va cayendo la recaudación del ANSES y cómo esto va generando va haciendo entrar en crisis la sustentabilidad de nuestro sistema previsional. ¿A partir de que los trabajadores son malos? No, a partir de las decisiones que ha tomado el gobierno, y que han generado una pérdida, una caída en la recaudación en general, digamos. IVA es por la caída del consumo, y los aportes y contribuciones de la seguridad social por 2 puntos. La caída de la cantidad de puestos de trabajo. Se estima que por cada un trabajo público que se ha han perdido 4 privados. Y por otro lado, lo sabemos todos los trabajadores y trabajadoras, que quienes tenemos un trabajo, afortunadamente también ha caído nuestro poder adquisitivo, por lo tanto también cae nuestro consumo, y esto afecta tanto al IVA como a los aportes y contribuciones de la seguridad social. Bueno, acá en la siguiente placa podemos ver los gastos totales, digamos, y también la comparación interanual, cómo ha caído el pago o la inversión del ANSES en términos interanuales en jubilaciones y pensiones, en asignaciones familiares y en pensiones no contributivas. Lo único que ha tenido un crecimiento es la asignación universal por hijo, porque fue duplicada apenas asumió el presidente Javier Milei. Muy bien, trataremos de hacerlo más lento. Bueno, y les voy a, para adentrarnos, esto me parecía importante hablar del financiamiento de la seguridad social para entender cómo funciona y cómo estamos parados hoy. Y entender que esto afecta tanto a los regímenes especiales como al régimen general. Esto nos va afectando a todos y a todas, porque el desfinanciamiento y la crisis del sistema de seguridad social es la excusa perfecta para el gobierno nacional, tanto para disminuir las prestaciones de la seguridad social. Hoy en día, si han estado prestando atención a la discusión legislativa, creo que todos estamos al tanto con respecto a la ley de movilidad jubilatoria que se trató, que se aprobó, que Milei ya adelantó que va a vetar, que no sabemos si
tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores vamos a tener los 2/3 para anular ese veto presidencial. Ya dice que lo va a judicializar. Bueno, ¿en qué se sustentan los discursos que están en contra del aumento de las jubilaciones por medio de esta movilidad jubilatoria? En la sustentabilidad del sistema previsional. No hay dinero. Bueno, ¿por qué no hay dinero o por qué ha caído la recaudación del ANSES? Bueno, por las mismas medidas que ha tomado el gobierno. Así que es muy importante ser consciente de cómo se financia y no entrar en algunas trampas que pueden comenzar a instalar principalmente desde los medios hegemónicos, quienes quieren no solo eliminar regímenes especiales, bajar las prestaciones de la seguridad social, sino que como último objetivo es la privatización del sistema previsional, que no debería sorprendernos demasiado porque el presidente Javier Milei no lo ha dicho siendo presidente, que si no, peor aún, lo dijo como una promesa de campaña. Así que ahí entramos en un riesgo mucho mayor aún. Y para profundizar un poquito con respecto al régimen especial, el régimen docente diferencial, en la siguiente placa vamos, cuando hablaba con Gustavo, con Karina, con respecto a esto, al financiamiento del sistema del régimen especial, también tener en cuenta de ser cuidadoso con respecto a esto de yo aporto tanto por ciento más, que sucede con todos los regímenes especiales y diferenciales, porque si tomamos eso como una herramienta de discusión y de debate, ahí sí vamos a caer en la trampa del enemigo. Ustedes fíjense, en esta placa figura por año desde el 2010 hasta 2023, incluido los últimos, todos estos datos, vuelvo a repetir, son oficiales. Lo que está publicado es de enero a marzo del 2024. ¿Cuánto se recaudó en cada año, y en este caso un trimestre, en el último dato, por el exceso que realizan los docentes de aporte al régimen general, y cuánto le significa al ANSES el costo del complemento que le paga a los jubilados hoy en día? Fíjense, más allá de los números, porque encima con los procesos inflacionarios que tenemos en Argentina se hace muy difícil comparar año contra año, pero yo porcentualmente les he puesto al final cuánto más ha significado lo que paga el Estado, ¿sí?, a través del ANSES, que lo que recauda por este aporte extra que realizan los docentes. Año 2023, 24.000 millones de pesos extra aportaron los docentes, pero para pagarle a los jubilados al ANSES le significó 217.000 millones de pesos, ¿sí? Un 885% más. En lo que va del año estamos en un 851% más. Así que sí se genera el aporte extra. Distinto es que ese aporte extra alcance para sustentarlo. Así que mucho cuidado con esa discusión. En la siguiente placa yo les he traído algunos datos que me parece que son elocuentes sin profundizar demasiado. No sé si se van a ver bien ahí los números, pero la cantidad de docentes, hoy en día estamos en una discusión. La jubilación mínima quedó en 234.000 pesos en septiembre, con un bono que de confirmarse van a ser 70.000 pesos, no llega a 300.000 pesos. Tener en cuenta también cuánto cobran los docentes jubilados. Hasta 300.000 pesos cobran 12.391. Entre 300.000 y 400.000 pesos cobran 9.744. Después, si quieren, les puedo pasar estas placas, digamos, para que tengan los datos. Y fíjense que el mayor rango lo tienen entre 1 millón y 2 millones de pesos, que son 68.522 los docentes. Hay 4.703 que cobran más de 2 millones de pesos. Pero ahí están los rangos de cuánto cobra cada jubilado docente. También vuelvo a repetir, esto es como son datos para tener cuidado cómo construimos nuestras herramientas, ¿no? En cada sector. Fíjense el siguiente gráfico. La primera imagen es el régimen general en la edad que se jubilan, volviendo a la discusión de la edad jubilatoria, que es lo que van a comenzar a instalar. Fíjense que el pico principal en el régimen general sucede a los 64, 65 años de edad, y en el régimen decente está a los 61 años de edad, ¿no? La cantidad de docentes por edad, digamos, ¿no? Ahí
quienes tienen mucho menos edad, bueno, en el caso de los docentes, hay algunos docentes de frontera y demás que se pueden jubilar antes, y en el resto de los casos, incluso hay hasta 19 años, son quienes tienen algún retiro por incapacidad y demás. Por lo tanto, los docentes se jubilan antes y comienzan a cobrar antes. Sí, el aporte del 2%, pero el aporte del IVA lo están generando todos los argentinos y las argentinas, incluso quienes no tienen un trabajo registrado, para tener cuidado con respecto a esto. En la siguiente placa vamos a ver también un dato que lo hablábamos hace un tiempo con Gustavo, y me parece que también es muy importante, que es la relación, que es en donde se instala el discurso, ¿no? Para que el sistema tenga que ser sustentable, tiene que haber 4 aportantes por cada jubilado. Bueno, eso no existe en ningún lugar del mundo. Y en los países más desarrollados menos aún, porque cada vez tienen menos hijos. Así que el otro día me contaba un compañero que en Corea del Sur se prevé, no me acuerdo para qué año, que va a tener la mitad de la población que tienen hoy en día. Así que tengan 4 aportantes por cada jubilado no sucede en ningún lugar del mundo. Los sistemas provisionales se toman 2 opciones cuando tenemos un sistema de reparto y cuando es un sistema de capitalización también. Quienes no tienen una prestación provisional, el Estado se hace cargo, con una prestación mucho menor, digamos, ¿no? Pero el Estado tiene la obligación de universalizar y darle cobertura para sostenerse vivo, al menos a los adultos mayores. Así que esa discusión es bastante vaga. Lo que yo creo es que el sistema previsional, o se toma la decisión de financiarlo o se toma la decisión de no financiarlo. Si le vamos a buscar la renta al sistema educativo, tampoco se lo vamos a encontrar al sistema público, ¿no? ¿Cuánta ganancia genera una escuela cada vez que se abre una puerta? Bueno, podemos discutir a largo plazo la educación de nuestra sociedad, de nuestros niños y demás. Ahora, cuando cerramos el balance a fin de año, el sistema educativo, una ganancia real, digamos, midiéndolo como una empresa, no se genera. Bueno, con el sistema previsional también tenemos que ver cómo solucionamos este problema, y eso hay que verlo desde el Estado. Acá fíjense, desde el año 2010 hasta el último es también 2024 hasta marzo, la cantidad de aportantes por beneficios, y yo lo que le puse acá son los 2 datos. El régimen general, fíjense que hay 1.48 en el 2010, el pico mayor lo tenemos en el 2014 con 1.63 y hoy en día estamos en 1.51. Hay un aportante y medio por cada jubilado. Bueno, fíjense en el régimen docente, que a mí lo que me parece más importante aún que el último dato, que da 2.37, es cómo ha caído en los últimos 14 años. Es brutal. Había 3.34 aportantes por cada jubilado en el año 2010 y a marzo de este año 2.37. Viene cayendo notablemente. Eso nos lleva a pensar que, por supuesto, la porción de aportes y contribuciones, si nosotros pudiéramos separar los aportes y contribuciones y el consumo de IVA y demás del sector docente argentino y del resto de la sociedad, podríamos establecer una comparación. Lo que está claro es que los docentes en los últimos 14 años, por aportes y contribuciones al menos, vienen aportando menos al sistema previsional con respecto a lo que se recauda. No solo por esto, sino por el resto de los datos que les he mostrado previamente. Y bueno, en las últimas, en la siguiente placa, y como para ir cerrando, después si hay alguna consulta podemos agregar. Yo creo que fue más que nada, o mi intención era traerles todos los datos que son públicos y que nos sirven para el análisis. Yo venía a ayudarlos, creo, a construir el mensaje para que ustedes puedan defender discursivamente, junto con el resto de los docentes a los que ustedes representan, la defensa de nuestro sistema previsional en general y del régimen diferencial en particular, sin quitar una cosa ni la otra. Me parece que tampoco se puede defender el régimen diferencial sin defender a nuestro sistema provisional. Sí, perdón la expresión, pero si se llevan puesto nuestro sistema provisional público, solidario, de reparto, asistido en este caso, no va a quedar a salvo el régimen diferencial, así que es imprescindible poder discutir esto. Y acá, bueno, un poco el modelo que tenemos actualmente, ¿no? Si se fijan, arriba figura el ajuste, es el que figura en gris. Esto genera que haya menos demanda agregada, cae el salario del empleo, por lo tanto hay menos aportes y contribuciones para la recaudación del sistema previsional,
cae el consumo, hay menos IVA, débito y crédito, impuestos a los combustibles. Cierre de empresas, aporte y contribuciones, también hemos visto los datos que se están dando de cierre de las pymes principalmente. Bueno, esto hace que caiga la actividad y la recaudación, caen los haberes, cae la recaudación general previsional y se genera ese déficit previsional que figura bajo un círculo vicioso que lleva al déficit previsional, que es la excusa perfecta que están construyendo para, vuelvo a repetir, para privatizar el sistema en general, pero también para empezar a discutir nuestros regímenes especiales y diferenciales. Y la siguiente y última placa, si no me equivoco es la última, sí, es la inversa de la que les comentaba recién previamente, ¿no? A mayor aumento de la inversión pública, ¿no? La obra pública, podemos hablar del inversión pública, también es salario de docentes universitarios, de la inversión en universidades, del pago de prestaciones de la seguridad social, de mejora de las jubilaciones. Bueno, al aumentar la inversión pública también aumenta la demanda agregada, suben los salarios y el empleo, por lo tanto mejoran los aportes y contribuciones, sube el consumo, hay mayor recaudación de IVA, créditos y débitos, combustibles, apertura de empresas, bueno, aumenta la actividad y la recaudación en general, la recaudación previsional, y esto genera un equilibrio previsional a mejora de salarios y mejora del consumo, mejora la recaudación previsional, lo que permite hacer frente al pago de nuestras prestaciones y también, ¿por qué no?, comenzar a discutir también la mejora de nuestros regímenes, empezar a estudiar a algunas personas que probablemente les corresponda tener regímenes especiales o diferenciales y hoy en día no los tengan. Hemos tenido algunos avances en el corto plazo, tanto con viñateros, que yo se lo nombraba hace un ratito, como también en la gestión anterior tuvimos, gracias al pedido que salió desde acá de la provincia de Mendoza y del SUTE, a la incorporación de los docentes de frontera, los docentes secundarios, digamos, que estaban excluidos, así que tenemos que comenzar a discutir eso y por supuesto también pensar en el régimen general, que bueno, las jubilaciones mínimas están en 230.000 pesos, estamos sujetos a la discrecionalidad del presidente, que ya ha amagado con que va a sacar el bono de los 70.000 pesos, no se ha hecho tan público, pero el PAMI no es el caso particular de ustedes, porque cuando se jubilan en la provincia de Mendoza tienen OSEP, ¿no? Pero bueno, la empatía también con el resto de los sectores, que el PAMI está eliminando, me contaba mi mamá y mi papá el fin de semana, que han eliminado un montón de medicamentos gratuitos que salen 50.000 pesos, 60.000 pesos, con una jubilación de 230.000 pesos, se hace muy difícil. Así que hay que alimentar esta discusión para poder sustentarnos en la defensa del régimen docente y también en la mejora del resto de las prestaciones de la seguridad del ANSES. Así que, bueno, eso sería por parte mía. Espero haber poder aportado y ayudado con herramientas discursivas para la defensa del sistema previsional en general y particularmente del régimen diferencial docente. Así que muchas gracias.